No todos los héroes llevan capa, algunos cargan con un violonchelo más grande que ellos mismos. Pau Casals, nacido en el Vendrell en 1876 y que tuvo el valor de decirle no a Hitler, incluso cuando eso podía costarle la vida, no ganó batallas con fusiles, ni firmó tratados con corbata, pero sí logró inquietar a Franco, a Hitler y a cualquiera que pensara que el arte debía ser dócil ante el poder. Yo estoy aquí para cumplir una misión. Su misión es convencerme de que toque para alguien dispuesto a destruir el mundo. ¡Tocar para un loco! Era un músico de aspecto discreto, quizás con la pinta de un bibliotecario, pero cuyas negativas resonaban más fuerte que muchas proclamas políticas. Ven con nosotros para conocer cómo Casals rechazó en 1933 la invitación de la Filarmónica de Berlín tras la llegada de Hitler al poder, y volvió a negarse, años después, cuando oficiales nazis lo invitaron a tocar para el Führer durante la ocupación de Francia. El mundo supo que su integridad no estaba en venta. Bienvenidos a la galería de curiosidades donde disfrutar de las curiosidades de la historia, pasada, presente y futura. Suscríbete para ayudarnos a crear más contenido sobre historias fascinantes. El niño que prefería las cuerdas a las correas. Pau, el segundo de 11 hermanos en una familia humilde, creció en una casa donde la música era utilizada tanto para sobrevivir como para soñar. Su padre, Carles Casals, era organista y profesor de música en la parroquia del pueblo, y su madre, Pilar de Filló, mujer puertorriqueña de ascendencia catalana, se ocupaba de sacar adelante a la familia infundiendo valores de justicia y paz. Desde pequeño, Pau mostró una sensibilidad musical prodigiosa. Tocaba instrumentos caseros fabricados por su padre y recibía clases de piano antes de descubrir el violonchelo. La primera vez que escuchó el sonido grave y profundo de este instrumento, tenía solo 11 años. El instrumento era tan rudimentario que parecía más útil para secar bacalao que para interpretar a Bach, pero con esas cuerdas de circunstancias empezó a escribir su propia leyenda. Mientras otros niños jugaban a las canicas, Pau desafió a la mediocridad con su pasión por la música. Pronto su madre decidió mudarse a Barcelona para que el talento de su hijo pudiera florecer sin límites. Allí estudió en la Escuela Municipal de Música y tuvo como profesor de composición a Josep Rodoreda, uno de los fundadores del Orfeó Català. En 1893 se graduó con honores y poco después la familia se trasladó a Madrid, donde Casals continuó sus estudios en el conservatorio y ganó una beca real. Reflejo de su carácter independiente, tras un incidente académico, se mudó brevemente a Bruselas y París antes de volver a Barcelona, aportando una visión cosmopolita ya en su juventud. El nacimiento de un intérprete universal. Con solo 23 años y tras múltiples peripecias, aterrizó en París. Allí, en 1899, triunfó como solista bajo la batuta del célebre Charles Lamoureux, dejando asombrada a la audiencia más exigente de la capital europea. Su carrera internacional despegó de inmediato. Londres, Viena, Nueva York y Berlín quedaron rendidas ante la personalidad y el virtuosismo de Casals, quien, en 1905, formó también un mítico trío de cámara junto a Jacques Thibaud y Alfred Cortot. El modo de tocar el violonchelo de Casals fue revolucionario. Desarrolló su propia técnica para el movimiento del arco, permitiendo a sus interpretaciones una expresividad y naturalidad hasta entonces inéditas. No se adaptaba a la rigidez académica, sino que tocaba con libertad y sentimiento, capaz de conmover a públicos tanto en América como en Europa. Bach resucitado, la venganza del violonchelo. Si existe un hito en la historia moderna del violonchelo, es el redescubrimiento y la interpretación de las suites para violonchelo solo de Johann Sebastian Bach. Estas obras, casi olvidadas, eran consideradas ejercicios arqueológicos por muchos músicos, pero para Casals eran explosivos estéticos. Las estudió y rescató desde su adolescencia, y décadas más tarde sus grabaciones en los años 30 y 50 se convirtieron en referencias ineludibles. Así transformó la percepción de su instrumento. El cello pasó de ser el familiar invisible en la orquesta a voz solista universal. Casals aportó una visión poética y profundamente humana. Él decía que interpretaba cada compás como si fuera un manifiesto. Gracias a sus grabaciones y giras, el violonchelo recuperó el protagonismo y Bach fue devuelto al primer plano de la cultura musical mundial. Activismo y convicciones, el músico comprometido. La música, para Pau Casals,
nunca fue un mero adorno sonoro. Su vida estuvo marcada por los acontecimientos políticos de su época. En 1919 regresó a Barcelona tras años de giras triunfales y fundó la Orquestra Pau Casals en 1920, convencido de que Cataluña merecía una vida musical a la altura de cualquier capital europea. En esa época dirigió y participó en la creación de la Asociación Obrera de Concerts, impulsando la educación musical entre las clases más humildes. Convencido republicano y demócrata, Casals denunció la persecución nazi, cancelando conciertos en Alemania y más tarde en la Italia fascista y la Rusia comunista, defendiendo siempre los derechos humanos. En 1933 rechazó por convicción la invitación de Wilhelm Furtwängler para tocar con la Filarmónica de Berlín cuando Hitler llegó al poder. Aquello no era un gesto vacío, supuso su veto permanente en los auditorios alemanes y lo convirtió en enemigo declarado del régimen nazi, según consta en informes de la Reichsmusikkammer. El violonchelista, aunque no sea judío, es uno de los enemigos más acérrimos de la Nueva Alemania, escribió el censor Herbert Gehrig en 1938. Cuando estalló la Guerra Civil Española, se volcó en apoyar la República, dio conciertos para recaudar fondos para huérfanos y refugiados y participó activamente en la esfera pública. Tras la entrada de Franco en Barcelona en 1939, Casals eligió el exilio en Prades, Francia, en vez de refugiarse en una gran ciudad. Allí siguió volcado en ayudar a los exiliados, organizando ayudas y conciertos benéficos. Su pequeña casa se transformó en refugio y centro de operaciones solidarias, pero la historia fue aún más tensa durante su exilio en Francia y bajo ocupación alemana fue visitado por oficiales nazis que le ofrecieron tocar ante Hitler. Lo siento. Ya no toco el violonchelo. Tanto usted como yo sabemos que si quisiera, tocaría. Yo estoy aquí. De nuevo, Casals se negó rotundamente, esta vez con la excusa de un reumatismo, pero su resistencia era un manifiesto. Prefería el silencio antes que prestar su música al servicio del terror. El boicot ético y la voz universal. Casals también se negó sistemáticamente a tocar en países que reconocían el régimen franquista, y así perdió muchas giras y contratos. Prefería el exilio y el silencio antes que legitimar gobiernos totalitarios. En 1971, a los 95 años, interpretó en la ONU el Cant dels Ocels y pronunció el icónico discurso I am a Catalan, reivindicando paz, humanidad y democracia desde la tribuna internacional más importante, el humanista y el maestro. No solo enfrentó dictadores, también enseñó a nuevas generaciones el valor del arte comprometido. Fue pedagogo, compositor, el pesebre, director de orquesta y referente mundial del pacifismo. Fundó asociaciones musicales populares y luchó por democratizar la cultura. Como decía a sus estudiantes, el verdadero artista tiene que jugarse la vida por aquello que cree. Su legado. Casals falleció en 1973 en Puerto Rico, exiliado hasta el último aliento. Hoy se celebran bustos, auditorios, festivales y estatuas en su honor, pero la mejor manera de recordarlo no es con bronce, sino con coherencia, como el hombre que enseñó que un arco y 4 cuerdas podían ser más poderosos que cualquier ejército, que la música denuncia, incomoda y salva. Y que la dignidad a veces también suena en allegro, porque cuando Hitler preguntó por su música, Casals respondió con un no que aún resuena como el acorde más valiente de toda su carrera. ¿Disfrutaste de esta fascinante historia? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para ver más contenido interesante. No olvides dar like y compartir este vídeo con amigos que puedan apreciar las curiosidades de la historia que hemos descubierto juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje.